Bienvenidos y bienvenidas a esta clase asincrónica acerca de la escala de estrategia de aprendizaje ACRA, que es un instrumento psicométrico que busca evaluar justamente la medida en que están presentes estos elementos en la conducta de una persona, es decir, en qué medida utiliza estrategias de aprendizaje en sus entornos de estudio. Este es un instrumento que fue diseñado originalmente por dos autores españoles, Román y Gallego, y que tenía una gran cantidad de ítems, pero para facilitar su uso, su aplicación y su tabulación principalmente, dos autores también españoles, De la Fuente y Justicia, generaron una versión abreviada que es la que nosotros aplicamos en taller de desarrollo cognitivo y que es la que voy a exponer hoy día. Este instrumento consta de tres escalas, es decir, tres conjuntos independientes de reactivos, cada uno de los cuales mide una variable específica. Y por reactivo entendemos lo que tradicionalmente conocemos como preguntas, pero en este caso no son preguntas, sino que son afirmaciones a las que el sujeto debe reaccionar indicando con qué frecuencia ejecuta la conducta descrita. Vamos a ver, la primera de estas escalas mide 6 procesos cognitivos de control de la cognición, es decir, la medida en que el sujeto controla sus propios procesos mentales. La segunda escala o grupo de reactivos mide el apoyo al aprendizaje, es decir, el conjunto de procesos que sin ser necesariamente cognitivos ayudan a que se den las condiciones para que la información que el sujeto está tratando de adquirir efectivamente sea adquirida, sea codificada y sea elaborada para que luego pueda ser ejecutada. Y en tercer lugar, tenemos una escala que mide hábitos de estudio, que es la medida en que el sujeto va repitiendo conductas regularmente. Viendo cada una de las escalas por separado, tenemos en primer lugar la escala de estrategias cognitivas y de control del aprendizaje. Se refiere a los procesos atencionales encargados de seleccionar, transformar y transportar la información desde el ambiente al registro sensorial y aquellas estrategias que optimizan los procesos de repetición, porque se entiende que para poder traspasar información del ambiente a mi procesador cognitivo, que es mi mente, yo necesito mantenerla constantemente refrescada en esta memoria de trabajo, que es el primer espacio donde ingresa la información. Se distinguen los siguientes tipos de procesos involucrados en esta etapa. En primer lugar, de selección y organización de la información, que tiene que ver con, en primer lugar, discriminar lo esencial de lo accesorio, y en segundo lugar, darle a esto un orden para poder procesarlo de manera adecuada. En segundo lugar, el subrayado, entendiendo un subconjunto de este tipo de procesos, ya que al subrayar, el estudiante o la estudiante debe identificar aquello que es importante y diferenciarlo de aquello que no lo es. En tercer lugar, la conciencia de la funcionalidad de las estrategias, que eso se refiere a saber por qué uno está haciendo lo que está haciendo. En cuarto lugar, las estrategias de elaboración, que se refieren a darle a la información que uno ha aprendido mayor profundidad, con lo cual se hace más difícil de olvidar, mayor significancia, es decir, una conexión emocional o motivacional con esa información, y por otro lado también darle conexión a la información nueva con información previamente aprendida. Por otro lado, la planificación y control de la respuesta en situaciones de evaluación, es decir, rendir la prueba, controlarse cuando uno está nervioso o nerviosa en la disertación, ese tipo de conductas o de procesos. Y también la repetición y la relectura, porque sabemos que muchas veces cuando uno no ha comprendido algo, debe volver a repetirlo y a releerlo. A continuación, veamos 4 reactivos que ejemplifican el conjunto de estos 25 reactivos que constituyen la escala de estrategias cognitivas y de control del aprendizaje. En primer lugar, tenemos esta. Construyo los esquemas ayudándome de las palabras y las frases subrayadas o de los resúmenes hechos, entendiendo por esquemas
anotaciones con un orden particular, ya sea resúmenes, diagramas, etcétera, que el sujeto o la sujeto fue haciendo en la medida en que iba estudiando y que se alimentan de las anotaciones hechas a través, por ejemplo, del subrayado. Es decir, acá se habla de la conexión de un proceso con un proceso siguiente. Se discriminó lo esencial de lo accesorio y lo esencial se utilizó para construir un esquema que ayuda al estudio. Como segundo ejemplo tenemos, antes de responder a un examen, evoco aquellos agrupamientos de conceptos, resúmenes, esquemas, secuencias, diagramas, mapas conceptuales, matrices, etcétera, hechos a la hora de estudiar. Es decir, esto evalúa con qué frecuencia el sujeto en el momento de evaluación evoca aquellos agrupamientos de conceptos, típicamente mapas conceptuales, para ayudar esa conducta de recuperar la información. Porque evidentemente, si el sujeto hizo esquemas o resúmenes o mapas conceptuales a la hora de estudiar y no los emplea para evocar la información, hay una desconexión entre dos momentos del estudio, lo cual sería indeseable. Como tercer ejemplo tenemos este reactivo. Soy consciente de la importancia que tienen las estrategias de elaboración, las cuales me exigen establecer distintos tipos de relaciones entre los contenidos del material de estudio, dibujos, gráficos, imágenes, mentales, etc. Y este reactivo claramente hace referencia a la conciencia de la funcionalidad de las estrategias, es decir, evaluar en qué medida el sujeto sabe lo que hace y por qué lo hace. Y como último ejemplo de estos 25 ítems tenemos, cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genera una respuesta aproximada haciendo inferencias a partir del conocimiento que poseo o transfiriendo ideas relacionadas de otros temas. Es decir, evalúa la medida en que el sujeto es capaz de construir información nueva para subsanar un vacío de información específica que tiene en el momento de una evocación. Si no sabe la respuesta exacta, puede especular respecto de una respuesta correcta. Y muchas veces, en vuestra propia experiencia, sabrán que eso surte efecto. La segunda de estas tres escalas es la de apoyo al aprendizaje, la cual es el conjunto de procesos de naturaleza metacognitiva y no cognitiva de apoyo que optimizan, son neutrales o entorpecen el funcionamiento de las estrategias cognitivas de aprendizaje. Esta definición se refiere a que hay muchos procesos en donde el sujeto revisa e interviene su propia mente, o algunos procesos más bien emocionales, que pueden jugar a favor, en contra o neutralmente respecto del aprendizaje. Es decir, el sujeto a veces intenta apoyar su aprendizaje y lo logra, otras veces se pega un balazo en los pies, en el fondo se obstaculiza su propio proceso de aprendizaje, o en otros casos no logra ni lo uno ni lo otro. Está constituida por, en primer lugar, la motivación intrínseca, que es el grado en que el alumno utiliza motivos internos para regular su actitud hacia el aprendizaje. Por ejemplo, la ampliación intrínseca del conocimiento, sentirse orgulloso o orgullosa, utilizar sus propias expectativas para regular su aprendizaje, buscar el refuerzo social, que es la motivación extrínseca. Pensemos que esto es muy importante en etapas más tempranas del aprendizaje, esto de sacarse buenas notas para alegrar a papá, a mamá, a los tíos, a los profesores. Todos esos elementos están dentro de lo que es la motivación intrínseca. También tenemos por otro lado el control de la ansiedad, que se refiere evidentemente a la capacidad de utilizar estrategias de autorrelajación, autocontrol, autoaplicación de autoinstrucciones positivas, técnicas de detención del pensamiento en momentos ansiógenos, etc. Es decir, la capacidad que tiene el sujeto de controlar estados psicológicos que entorpecen el proceso de pensamiento. Por ejemplo, el control del estado de la ansiedad se refiere a bloquear el miedo, la inquietud, la tensión, la preocupación o la inseguridad que experimentamos ante situaciones que consideramos amenazantes, tanto física como psicológicamente. Todos estos elementos están incluidos dentro de lo que es el control de la ansiedad. Por otro lado, otro de los elementos de la estrategia de apoyo al aprendizaje es el control de las condiciones contradistractoras o el uso de condiciones contradistractoras. Este conjunto de procesos se refiere a si es que el estudiante o la estudiante utiliza y en qué medida estrategias o tácticas para controlar y dirigir los procesos atencionales, o es lo que es lo mismo, luchar contra la distracción.
Y la distracción está vinculada con estímulos que proceden del ambiente externo o también interno, porque muchas veces uno se distrae con sus propios pensamientos. Por otro lado, también tenemos el uso del apoyo social, que se refiere a la medida en la cual el sujeto es capaz de buscar y encontrar en otros eh, elementos que ayudan al aprendizaje, para evitar conflictos interpersonales, para cooperar y obtener información, motivar a otros, etcétera. En el fondo, acá se involucran o acá están cubiertos aspectos como el intercambio de opiniones, la búsqueda y resolución de conflictos, la búsqueda de ayuda, atreverse a preguntar tanto en clases como a compañeros, la valoración social de otros, saber identificar con qué personas uno puede estudiar de buena o de mala manera. Y también la disposición a ayudar a otros, que también es un área en donde se aprende mucho. Tenemos también el control del horario y el plan de trabajo, que básicamente se refiere justamente a ser capaz de seguir estrategias de planificación del tiempo y elección de una modalidad de estudio. La organización de los factores ambientales, como por ejemplo disponer de una habitación o de un espacio de trabajo que sea adecuado a la actividad que uno va a ejecutar. Y como les decía, ahí está cubierto lo que es planificación del tiempo, también la ordenación no solo del lugar físico, sino también del lugar mental, es decir, de la mente. Preparar la mente para la sesión de estudio. Y también la planificación del tiempo de estudio. Ser capaz de, por ejemplo, de seguir un plan en donde uno dice, yo me voy a demorar 1 hora en estudiar y aprender este capítulo. Y efectivamente cumplirlo. Que obviamente se vincula con el control de las condiciones contra distractores. Todos estos elementos están involucrados dentro de las estrategias de apoyo al aprendizaje, que si se dan cuenta es una escala bastante compleja que involucra una serie de elementos que a veces se pueden confundir con el control de la cognición, pero se vinculan principalmente a lo anexo y a lo emocional y social. Veamos algunos ejemplos. Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más experto. Este reactivo es un muy buen ejemplo de la motivación intrínseca, es decir, de la capacidad de motivarse en base a expectativas propias del sujeto hacia el estudio. Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, si puedo, para concentrarme mejor en el estudio, que esto tiene que ver con la gestión emocional y ser capaz de separar aguas, o lo que es lo mismo separar en este caso, los conflictos del ambiente social con las exigencias de la tarea de estudio. No hacer esta división puede hacer que uno se enfrente a la sesión de estudio sin disposición, sin ánimo y sin, por lo tanto, las capacidades para adquirir, codificar y elaborar información. O un tercer ítem de ejemplo. Procuro que en el lugar de estudio no haya nada que pueda distraerme, como personas, ruidos, desorden, falta de luz, ventilación, etc. Es decir, tomar los resguardos para que la sesión de estudio sea eficiente gracias a un ambiente de estudio no solamente agradable, sino que además que aleje los distractores. Por ejemplo, estudiar con la televisión encendida en general es muy poco recomendable, ya que el estudio pasa necesariamente por el lenguaje y en la televisión. Siempre hay habla, siempre hay alguien que está hablando, pronunciando palabras. Y nuestra mente, de manera automática, procesa esa información, asigna recursos a ese tipo de estímulos, distrayéndolo a uno de la sesión de estudio. Y por último, cuando se acercan los exámenes, establezco un plan de trabajo distribuyendo el tiempo dedicado a cada tema, que claramente se vincula con lo que yo les decía de el plan de trabajo y el seguimiento de horarios de estudio. Y finalmente tenemos la escala de hábitos de estudio, que es una escala que cubre 2 procesos a través de 5 ítems. Y se refiere a la serie de estrategias y técnicas que conducen a un mejor estudio, a comprender y recordar mejor todo lo estudiado. Los procesos son, en primer lugar, la comprensión, es decir, la capacidad que tiene el sujeto de regularizar conductas de estudio que facilitan la comprensión. Y en segundo lugar, los hábitos de estudio, es decir, ir repitiendo estas acciones de una manera que ya no requieran un esfuerzo adicional. El hábito en eso consiste, en no tener que hacerse el ánimo para hacer algo. Cuando algo es hábito, uno lo hace de manera natural.
Reactivos que ejemplifican esta escala son, en primer lugar, previamente a hablar o escribir evoco mnemotecnias, rimas, acrónimos, acrósticos, muletillas. Ahí dice loci. El loci significa lugares en latín y se refiere a una estrategia de aprendizaje o una técnica de estudio que consiste en utilizar lugares, ya sea físicos o imaginarios, para ir ubicando ítems que uno necesita recordar, que es una estrategia que utilizan mucho los mnemonistas, es decir, las personas especializadas en recordar grandes volúmenes de información. Todas estas mnemotecnias, ¿ya? Por ejemplo, dice este ítem, las evoco para codificar la información, o sea, las utilicé para codificar información durante el estudio y ahora las evoco en el momento en que tengo que recordar la información. Es decir, yo ya tengo el hábito de utilizar mnemotecnias para evocar la información que estudié. Otro ejemplo es, para cuestiones importantes que me es difícil recordar, busco datos secundarios, accidentales o del contexto con el fin de poder llegar a acordarme de lo importante. Algunas personas, por ejemplo, al estudiar, tienen el hábito de mantener Wikipedia abierto y buscar aquellos conceptos o aquellas definiciones que no son claras. Y ni siquiera tienen que preguntárselo. Comienza la sesión de estudio y abren Wikipedia o tienen el diccionario al lado o tienen un atlas al lado. A eso hace referencia esta escala y a eso hace referencia la idea de los hábitos, conductas de apoyo que ya no es necesario invocar a través del esfuerzo, sino que son parte de una rutina. A fin de cuentas, tanto este instrumento psicométrico como nuestra intención de aplicarlo y que ustedes obtengan la información que ustedes mismos entregaron a través de ella, es un ejercicio de metacognición, que como lo definimos en clase y como está en esta diapositiva, es la conciencia y control de los propios procesos cognitivos. Reflexionar acerca de las estrategias de aprendizaje y las conductas de estudio que uno ejecuta es en el fondo hacer un análisis a conciencia de la propia cognición de uno, de los propios procesos cognitivos de uno, y es una invitación a que ustedes vayan cambiando aquellos elementos que no funcionan y que vayan potenciando aquellos que sí han funcionado. Nuevamente, es en el fondo un ejercicio metacognitivo. Para finalizar, les queremos mostrar un diagrama que representa la estructuración original del ACRA, este instrumento psicométrico que originalmente tenía muchos ítems y que en su versión abreviada tiene solo 44 y que es la que les aplicamos a ustedes en taller de desarrollo cognitivo. ACRA es una sigla que significa adquisición, codificación, recuperación y apoyo al aprendizaje, que hace referencia justamente a las 4 grandes áreas, las 4 grandes escalas que tenía este instrumento. Y a saber, acá lo vemos. Las estrategias de adquisición se refieren a todas las conductas que el sujeto puede ejecutar para adquirir información, desde el ambiente, tanto físico como mental. Las estrategias de codificación se refieren a conductas de conexión de la información nueva con información antigua. Las estrategias de recuperación se refieren a lo que el sujeto puede hacer para evocar la información cuando es necesaria y pertinente. Estos procesos interactúan entre sí y con las estrategias de apoyo que son las que están indicadas más abajo. En las estrategias de apoyo, como su nombre lo dice, apoyan a las otras estrategias. El ACRA abreviado cubre de una manera un poco más resumida este mismo diagrama, pero lo importante es eso. Nosotros entendemos que el aprendizaje tiene 3 grandes fases: la adquisición de información, la codificación o elaboración de la información y luego su recuperación.